Hola y bienvenidos una semana más al canal. Esta semana quería hablaros sobre mis creencias y sobre mi evolución a través del paganismo. Como ya sabréis gracias al vídeo que hice sobre curiosidades o gracias a los blogs, sabréis que soy pagano o también una persona espiritual, como prefiráis. Y quería hacer este vídeo hablando en detalle sobre mis creencias, mi evolución, cómo he ido cambiando con el tiempo, porque siento que podría ayudarle de alguna manera a otras personas. También en parte simplemente por compartir mi experiencia en este mundo. Quiero explicarlo todo bien y al detalle, pero tampoco quiero que se haga un vídeo largo y pesado, así que voy a empezar de lleno. Mis creencias han ido cambiando con el tiempo. Yo me he criado en una sociedad y en un... Sí, en una sociedad y en un mundo creyente, pero cristiano. En un mundo creyente cristiano. Al final, es verdad que considero que ninguna persona adulta de mi entorno, adulta en el sentido de mayores que yo, son creyentes, al menos no actualmente. Pero al final siempre he estado envuelto de una manera o de otra en el cristianismo. Todas las fiestas de mi país están relacionadas con la cristiandad de alguna manera o de otra. Y al final me bautizaron de bebé, hice la comunión de cuando era pequeña, que en realidad, si os digo la verdad, la hice un poco porque todo el mundo, o buena parte de la gente de mi clase la hizo. Pero el caso es que la hice. No sé decir si en algún momento fui cristiano de verdad. Creo que simplemente seguía la corriente, ¿sabéis? Creo que es un poco como, no sé, como una niña pequeña que es demasiado mayor ya para creer en el ratoncito Pérez, pero que tampoco le importa demasiado el averiguar la verdad. Simplemente sabe que cuando se le cae un diente, luego le aparece dinero debajo de la almohada, y es lo único que le importa. Realmente no le importa nada más. Pues yo me sentía un poco así con la cristiandad. Era como, bueno, sí, tenemos esta fiesta. Se supone que este Dios existe, pero en realidad tampoco me importaba demasiado el tema, no. Bueno, sí. Yo empecé en el paganismo a través de la religión Wicca. Es una religión pagana que tiene ya bastantes años, que fue fundada en Inglaterra por un hombre del cual el nombre ya ni recuerdo. Descubrí dicha religión gracias a mi serie favorita, Supernatural. Hay un par de capítulos en los que se menciona la Wicca y me picó la curiosidad e investigué al respecto. La verdad es que me interesó de inmediato. Una religión antigua, o al menos que tenía raíces antiguas, que creían en varias deidades, que estaban ligadas a la naturaleza. Sí, me llamó de inmediato, como ya he dicho. Yo debía de tener unos 15 o 16 años cuando me interesé en el tema, tal vez unos 17 más o menos. Investigué sobre ella en internet, me compré libros. No sé, me atraía mucho. También en parte creo que me atraía tanto, pero porque seguía una estructura. Seguía una estructura poco parecida al cristianismo. Me sentía a gusto con una religión que pues te decía cómo tenías que rezar. Había ritos para funerales, para matrimonios, para bautizos. Había también una jerarquía, obviamente no tan marcada como en el propio cristianismo, que que es una organización previamente montada, pero seguía un pequeño sistema de organización. Entonces me sentía muy a gusto con ello. Siempre me habían dicho cómo tenía que rezar, cómo tenía que creer. Entonces me sentía muy a gusto con la Wicca porque más o menos hacían lo mismo. Estuve muchos años testeándome de wicano, hasta no hace mucho de hecho, pero es verdad que con el paso del tiempo esta religión empezó a dejar de resonar conmigo. Es verdad que la Wicca te deja bastante a tu aire, por decirlo de alguna manera, pero es verdad que llegó un punto en el que ya no me sentía del todo a gusto. Había
cosas con las que ya no me identificaba, creencias con las que no me sentía a gusto ni me sentía yo. Al final no deja de ser un sistema de creencias con muchas cosas marcadas y puede que con demasiadas, de hecho. Al principio fue suficiente para mí, pero llegó un punto en el que al final me acabé desligando por completo. Durante muchos años he seguido a creadoras de contenido paganas, como es Alana. También llevo mucho tiempo siguiendo a la chica Gambona, que también es una persona espiritual. Y estas tenían formas de ver las cosas y creencias diferentes a las propias de la Wicca. Fui bebiendo de ellas y de otras creadoras de contenido y a la larga, pues mi forma de ver las cosas cambiaron. Durante mucho tiempo creí que los dioses y las diosas no eran más que caras de una misma moneda. Todas facetas, máscaras que se ponían dos únicas deidades, el dios y la diosa, tal y como te marcan en la Wicca. Tengo que admitir que era algo que no terminaba de encajar conmigo desde primera hora, que no me terminaba de agradar, pero era lo que marcaba la Wicca, una religión que yo misma había elegido creer. Entonces, ¿cómo iba a llevarle la contraria a algo que yo mismo había elegido? Al final, con el tiempo, fui cogiendo ideas de aquí y de allá, de vídeos que veía, de libros que leía, de podcasts que escuchaba. Fui creando mi propia red de creencias, ideas con las que sí que me sentía a gusto de verdad, cosas en las que sí que creía de verdad, cosas que me hacen más fácil este camino que es al final la vida. Creo que hay entes, entidades, seres superiores a todos nosotros que saben cosas que nosotros no, que tienen un poder y una energía que nosotros no alcanzamos y que en algún momento puede que alcancemos. Creo que nos hablan en sueños y se hacen llamar deidades. Estas entidades creo que escogen nombres con los que se sienten a gusto y se muestran a nosotros con formas que le hacen sentir bien. Crean vínculos con nosotros e intentan guiarnos, enseñarnos y llevarnos por este camino que es a veces tan complicado. Creo que son energía consciente y que ellos forman parte de nosotros y nosotros formamos parte de ellos. Creo que somos energía y al igual que ellos y que cada vez que morimos volvemos a esa fuente de energía que está por encima de todos nosotros. Creo que reencarnamos una y otra vez. Bueno, reencarnamos no es la palabra. Creo que volvemos a esa energía cada vez que morimos. Y cada vez que nacemos, pues la volvemos a abandonar. Vivimos una y otra vez buscando conocimiento, aprender, saber más. Y cada vez que llega al final, pues volvemos a esa fuente de energía vital, a esa energía suprema que son las deidades. No sé de dónde vinieron estas deidades o si es que vienen de algún lado. No sé dónde empezaron, ni cómo, ni qué son. No sé si antes eran como nosotros, antes de alcanzar el conocimiento total, si es que eso existe siquiera. Solo sé que las deidades están ahí, que si las buscas en algún momento las acabas encontrando. Y sé que están ahí para guiarnos y para ayudarnos y que volvemos a ellas al final del todo. Están en las hojas de los árboles, están en el mar, están al final del acantilado, están en el sol, en la luna, en la luz, están en la oscuridad, están en el cielo, la tierra, están en todos lados, están en nosotros siempre. Están en las estrellas, en los planetas, en las nebulosas, están en todas partes, son el universo y nosotros somos parte de ese universo. Básicamente eso es lo que creo, sí. Las deidades con las que trabajo desde hace tiempo se hacen llamar Venus y Cernunos. Trabajo con ellas dos desde hace años, tengo un altar en mi habitación para ellas dos. No puedo decir que sea la persona más constante del mundo, no rezo ni medito a menudo, pero intento hacer las cosas bien, intento tener una buena vida, intento usarles de guía, intento ser mejor, aprender, ser consciente de mí misma y de lo que hago y lo que no.
intento ser mejor y realmente creo que con la guía adecuada, realmente creo que con deidades a tu lado, el camino se hace muchísimo más sencillo. Intento ser consciente de que no tengo la razón o no tengo por qué tenerla. Al fin y al cabo he venido a esta vida a aprender, y si he venido a aprender es porque no lo sé todo. No lo sé, no sé si mis creencias son las correctas. No sé, no lo sé. No sé nada. Yo sé que estas creencias me hacen sentir bien a mí, pero no creo que tengan por qué hacer sentir bien a todo el mundo. Creo que cada persona debe encontrar aquello que le hace sentir bien, aquello que le ayude a seguir adelante en esta vida. Creo que creer que tienes la razón respecto a religión es de ser un ignorante. Sí, creo que nadie tiene la razón, nadie la tiene, yo no la tengo, ni tú tampoco, que estás viendo esto, nadie la tiene, porque no sabemos, realmente no sabemos nada, no tenemos ni idea de nada. Si tú crees que tu religión es la única verdadera, lo siento mucho, pero te equivocas, porque no lo sabemos, no lo sabemos. Yo no sé si tengo la razón, pero tú tampoco la tienes. Ni yo ni nadie. No podemos estar seguros al 100%. Uno debe creer lo que le haga sentir bien, lo que le haga ser feliz. Uno debe creer aquello que le haga el camino de la vida mucho más sencillo. Por lo tanto, nadie tiene la respuesta correcta. La religión al final no es una ciencia exacta, solo son creencias. Por lo tanto, yo no tengo por qué tener la razón, ni yo ni nadie. Uno debe creer aquello que le haga sentir bien y aquello que le facilite el camino. Tal vez yo me equivoque, tal vez tú te equivoques, tal vez nos equivoquemos todos, no lo sabemos. No sé si he logrado expresar bien todo lo que quería decir, la verdad es que creo que no, pero bueno, quería hacer este vídeo igualmente, explicar pues un poco en lo que creo, las bases en las que me fundo. Sí, creo que no he entrado en detalle en nada, pero bueno. Aún así espero que os guste este vídeo, que os haya servido, aunque sea un poco, y bueno, ya sabéis lo típico de los youtubers. Por favor, dadle a like, suscribíos, compartidlo. Y bueno, ya está. Hasta aquí el vídeo. Adiós.